Bueno, y como todos los miércoles vamos a darle un giro a la información. Está con nosotros la escritora Claudia Marcuchetti. Esta mañana vamos a hablar de la muerte y de la literatura. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Claudia. Hoy justamente es el día que festejamos los fieles difuntos, los muertos, mañana todos los santos. Y bueno, a tan poca distancia de un hecho que nos acercó una vez más a la fragilidad de la vida y su intrínseca relación con la muerte, el terremoto, quiero hacerle hoy un tributo a toda esa literatura que nos ha ayudado a entender el proceso de la muerte. Y no solamente la propia muerte, sino sobre todo la de los seres queridos. La única que con toda seguridad experimentaremos. Si bien de una cosa es cierta, es que una de las mayores incógnitas de la vida es la muerte. Y la razón es que nunca nadie ha vuelto de ahí. Y mira, podemos especular, podemos razonar, podemos entregarnos a una creencia ferviente, una religión, un mito que la explique, pero no sabremos a ciencia cierta, por lo menos en esta vida, qué es lo que sigue. Ahora, la literatura es y ha sido una gran compañera de búsqueda en esta eterna pregunta. Textos como el libro tibetano de la vida y de la muerte, sí, que por cierto cambió la vida aquí de mi querida Mónica. Es un manual de sabiduría oriental para morir, pero también para vivir, y para vivir mejor especialmente, ¿no? O Las intermitencias de la muerte de José Saramago, una novela que plantea la posibilidad de no morir. Y bueno, creo que nos hace apreciar de alguna manera que morir es necesario, ¿no? Y estos son algunos ejercicios de acercamiento al tema. Pues si no es necesario, sí inevitable. Inevitable. O sea, así es, bueno, no hay chance. Pero bueno, también de alguna manera necesario, ¿no? Y hay varias novelas que plantean este tema. Pero hoy quiero concentrarme en la muerte como pérdida, la pérdida de un ser querido. Y en ese rubro quiero recomendarles un libro que en lo personal me ayudó a entender los tiempos y modos del dolor. Creo que estamos en una sociedad donde el dolor, pues realmente casi que lo queremos ocultar, ¿no? No queremos tener dolor nunca, lo queremos anestetizar siempre. Y yo creo que en cambio hay que enfrentarse. Este libro se trata del Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion, que es una autora y periodista norteamericana fantástica, que además habla como nadie del dolor, justamente del dolor emocional. Exactamente. Gloriosa, sí. Es extremadamente brillante, de hecho los invito a leer todos sus libros, sí. Aunque Didion habla en primera persona de ese momento trágico en este libro especialmente, en donde su única hija cayó en coma, después murió, y apenas despuesito de esta hospitalización muere su esposo, sí, justamente mientras cenaba. Y esto sí no es un libro de autoayuda, quiero aclarar, porque son más bien las reflexiones de una mujer muy lúcida. No, y de la descripción del dolor más profundo. Te lo hace sentir, Moni. Sí, te lo hace sentir. Ese libro, o sea, no te lo describe, te lo hace vivir en carne propia. Y bueno, es un modo muy particular suyo de entenderse a sí misma, de entender a la muerte y a su más grave consecuencia, que es una cosa que muchas veces no hablamos, la autocompasión. Bueno, en medio de la vida, ella escribe, estamos en la muerte. La vida cambia rápido, en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías ya no existe. Y creo que así es. Pero bueno, la muerte puede ser un trámite largo, es cierto, o un evento inesperado, como en el caso que le pasó a Didion, ¿no? Tal vez no nos toque enterrar un hijo a nuestra pareja, es cierto, pero casi siempre tendremos que lidiar con la muerte de nuestros padres. En ese rubro hay un libro que, al igual que El Año del Pensamiento Mágico, cimbró mi vida en lo personal, tanto como hija como escritora, pues consiguió que me acercara a mi padre antes de morirse y a un estilo de escribir que he intentado emular por su sencillez y por su contundencia. Hablo de La Invención de la Soledad de Paul Auster. Fíjense que este libro trata que una mañana de 1979 el escritor se enteró que su padre había muerto y comenzó a escribir La Invención de la Soledad, que, como él dice, fue el comienzo realmente de su carrera literaria. Entre la memoria y los ajustes de cuentas, la investigación de la novela familiar, esta ópera prima constituye la base del estilo narrativo del autor y se divide en dos partes. La primera se llama Retrato de un hombre invisible y descubre el misterio de un asesinato ocurrido en la familia 60 años antes, un episodio que revela las claves del carácter del padre muerto, porque muchas veces cuando muere alguien, a posteriori nos vamos dando cuenta por qué hizo ciertas cosas, porque se nos van revelando secretos, ¿no? Que es un poco lo que pasa en esta novela. Y en la segunda parte del libro, el libro de la memoria, Auster encadena la reflexión acerca de su papel como hijo y de su propia paternidad, así como la soledad y la orfandad del escritor. Entonces, a mí en lo personal estos dos libros muchas veces me preguntan, ¿qué libro cambió tu vida a ti? Yo te lo pregunté alguna vez a ti, y bueno, pues estos son los que me han cambiado a mí
junto con otros, por supuesto. Pero bueno, para concluir el tema de la muerte, quisiera no dejar de mencionar la extraordinaria tradición mexicana en tributo a la muerte, al festejo que hacemos en México a la muerte. Y ahí van dos cuentos. Bueno, el cuento Macario, de Bruno Traven, que además se hizo película ya por los años 60. Me parece que es maravilloso, hay que retomarlo. Yo la acabo de volver a ver la película, pero la verdad habría que volver a leer el cuento también. Y bueno, se lo recomiendo ampliamente. Así como recientemente, en 2013, hay una recopilación de relatos que se llama Pan de Muerto, que incluye 22 autores mexicanos que van desde Guillermo Fadanelli, que me encanta su pluma, a Viviana Camacho. Y ambos libros son excelentes modos de comprender, creo yo, la idiosincrasia nacional, tanto ancestral como moderna. Y bueno, pues obviamente al respecto de ese misterio que sigamos, nos hace apreciar la vida y que es pues la muerte. Y que hoy festejamos. Fantástico, pues a leer. A leer se ha dicho. Gracias, Clau. A ustedes.